Imperia nace en 2019 y de alguna forma surgió un poco de la necesidad detectada en las historias laborales previas de los cofundadores, ¿no? Nosotros trabajamos en consultoría. Y nos dedicamos a hacer un diagnóstico e implementar herramientas de planificación en las compañías, ¿no? Al final íbamos, dábamos una serie de herramientas y la implementábamos. Al final lo que vimos es que estas herramientas suponían un elevado coste para las mismas y sobre todo tenían un elevado tiempo de implantación. Entonces aquí en este contexto decidimos desarrollar nuestra propia herramienta, donde les ofrecíamos una herramienta con una cuota mensual y sin un coste de implantación y sobre todo con unos tiempos de implantación muy reducidos, sobre todo debido a nuestra integración con Excel, que al final es la herramienta operativa por excelencia en todas las empresas industriales y de alguna forma reduciendo esa curva de aprendizaje al máximo. Nuestra herramienta funciona como un complemento de Excel. Aunque a diferencia de otros complementos que son mucho más simples y sirven para un solo propósito, nuestra herramienta tiene un programa entero detrás, es decir, solo utiliza Excel como interfaz para poder mostrar fácilmente los datos al usuario. Pero el acceso a datos se hace por base de datos y la programación es toda eficiente utilizando lenguajes de programación modernos. Es decir, vamos a entrar en Excel para usar nuestra herramienta, pero es una aplicación entera dentro de Excel. Nosotros vamos dirigidos sobre todo a empresas industriales con procesos productivos y sobre todo con una fuerte componente en toda la parte industrial, desde los 15, 20, 30 millones hasta los 300, 400. Estamos muy focalizados en la parte de gran consumo / alimentación, porque al final es donde realizar una buena previsión de ventas tiene un mayor impacto, y luego también contamos con clientes de parte de retailing, cosméticos y luego también parte de farma. Hacer una previsión de un solo artículo o de una sola serie histórica no es el gran dilema, no es el gran problema. Eso se puede hacer con relativa facilidad. Siempre hay pormenores, pero siempre puedes encontrar una buena fórmula. El problema reside cuando esa misma predicción no la tienes que hacer para un cliente o no la tienes que hacer para un artículo, la tienes que hacer para todas las series históricas. Eso hace que sea una tarea muy difícil, tanto para una persona como incluso para un equipo, hacer todas las previsiones. Esto permite automatizar este proceso. Imperia es capaz de lanzar una previsión sobre alguno de nuestros clientes que tienen más de 40.000 referencias. En cuanto a las ventajas diferenciales respecto a la competencia, en primer lugar es el tiempo de implantación y la curva de aprendizaje. Al final nosotros en 1 mes y medio o 2 tenemos puesto en marcha el módulo de demanda. Por otro lado, el modelo de licenciamiento no es una práctica habitual que las soluciones como la nuestra tengan un modelo de licenciamiento mensual. Habitualmente estas empresas lo que tienen es un coste de implantación, un elevado coste de implantación, desde los 70 a 80.000 euros, y sobre todo luego tienen un fee de mantenimiento. Nosotros esa parte de implantación la quitamos del mapa y nos quedamos con una cuota recurrente mensual, lo que también permite al cliente, desde el primer momento que empieza a utilizar la herramienta, pagar una cuota hasta el momento que deje de querer utilizarla y sobre todo sin realizar una gran inversión inicial cuando realmente no ha podido probar el software y no ha podido probar si realmente le aporta valor. En primer lugar pusimos mucho foco en la parte de alimentación y todo un poco también derivado de esta parte del COVID, ¿no? Donde al final los clientes que fueron y pudieron operar con normalidad fueron los clientes de alimentación, pero sí que tenemos otros sectores. Por un lado tenemos la parte de farma, donde realmente poder saber cuánto voy a vender es un proceso crítico, porque al final depende de ello la fabricación de todos los medicamentos y sobre todo el aprovisionamiento de estas materias primas, que al final sobre todo en la parte de farma es un lead time muy elevado. Y luego, por otro lado, también la parte de retailing, sobre todo también la parte de alimentación o en la parte de cosmética. La parte de alimentación, por ejemplo, tenemos un cliente que hace empanadas argentinas, que tiene un obrador y luego distribuye a tiendas. Al final para ellos hacer una buena previsión por tienda es crítico, porque al final dependiendo de ello tienen que saber cuántas empanadillas deben fabricar en el obrador, ¿no? Y por otro lado también incluso esa parte de cosméticos, ¿no? Donde realmente en este caso es un cosmético / fabricante, donde tiene diferentes puntos de venta, tanto en grandes superficies como puntos de venta final, donde en función de esas previsiones de las ventas que va a tener de cosméticos, tiene que aprovisionarse, y más en estos casos con unos lead times de compra muy elevados a proveedor. Otra ventaja competitiva que tendríamos, y viene un poco al hilo de la curva de aprendizaje, es la facilidad de uso. Al final nuestra herramienta hemos optado por desarrollarla 100% integrada en Excel. El usuario, para poder utilizar la plataforma, no tiene que salir de Excel. Esto es una ventaja muy grande porque a día de hoy la gran mayoría de compañías, cuando van a trabajar sus procesos de planificación, los trabajan en Excel. Nosotros
hemos optado por que el usuario utilice Excel y lo que tenemos es por detrás una base de datos que puede estar en la nube o puede estar en local, donde se realiza todo el algoritmo y procesamiento de datos. De esta forma, al final, el usuario dentro de su propio Excel, aparte de toda la funcionalidad que da la herramienta, puede exportarse tablas de forma sencilla y trabajar sus procesos diarios y su operativa de análisis habitual. No solo aplicamos métodos simples, sino que también aplicamos muchas otras heurísticas, aplicamos redes neuronales en el caso que haga falta, aplicamos variables externas, como por ejemplo podría ser el COVID, que afectó al año pasado como no lo había afectado a ningún otro año. Y todo eso nos ha ayudado a mejorar nuestra herramienta y estar compitiendo con los más grandes del mercado. Actualmente somos 5 personas en el equipo, por un lado 3 cofundadores y por otro lado 2 trabajadores que se encargan de la parte de operaciones, ejecución de proyectos y luego esta parte de recursos humanos, que viene un poco derivado de la primera pregunta que has hecho en cuanto a la inversión, ¿no? Porque recientemente, debido un poco al aumento de clientes y sobre todo las necesidades de desarrollo de una nueva iteración de producto, pues decidimos abrir una ronda de inversión, la abrimos hace un mes y medio y finalmente pues hemos cerrado la ronda de inversión esta semana además, junto con Angels Capital y junto con Draper Big One, que al final, por un lado, pues Angels Capital nos conoce desde que éramos pequeños, ¿no? Porque venimos de Lanzadera, y por otro lado Draper Big One es un fondo conocido tanto a nivel nacional como internacional que nos puede dar pues mucha proyección de cara al año que viene, que pretendemos ya desembarcar en Latinoamérica, pese a que ya tenemos pues algún cliente en Latinoamérica que está haciendo pues un poco a modo de prueba de concepto, ¿no? En Ecuador y en Colombia. Con esta ronda de inversión tenemos como foco arrancar con el desarrollo de nuestra nueva versión de producto, donde vamos a permitir eficienciar todos los procesos y reducir al máximo el tiempo de implantación, y por otro lado también pues ampliar en equipo, tanto en marketing como en ventas, para poder seguir haciendo crecer nuestro negocio y conseguir asentarlo en el territorio nacional. Nuestra herramienta funciona porque no hemos tenido aún ningún cliente que haya dejado de trabajar con nosotros. Y estos clientes han visto cómo la herramienta ha ido evolucionando, se ha ido adaptando a sus necesidades y hemos ido creciendo con ellos.